Yo comencé por primera vez casi a finales de los 2000. Recuerdo que mi exmujer me llevó a una clínica allá en San Miguel de Allende. Yo la verdad es que fui forzado. Yo no tenía idea en realidad lo que era, pues, lo que me estaba sucediendo. Yo solamente fui porque creía que tenía ya problemas con ella y pues traté de acceder a un internamiento solo para poder detener la situación, el problema, y pues me llevaron, ¿no? Me llevaron esa vez allá a San Miguel de Allende. Estuve internado un proceso de 35 días. Una clínica muy bonita. Recuerdo que era una clínica muy bonita. Estaba pues casi nueva. Entonces pues me la pasé pues sí en un proceso como de abstinencia, donde pues verdaderamente pues yo estaba bajo otras condiciones, ¿no? ¿Qué podría decir en este sentido? Que yo no sabía en realidad que tenía un problema de alcoholismo. Solo creí que tenía un problema porque estaba consumiendo una cierta sustancia y pues era la causa por la cual pues, me estaban llevando al internamiento, ¿no? Y después de haber estado internado, yo salgo, duró casi un promedio de un año, más de un año. Acudo a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Me acuerdo de ese grupo, fui muy bien recibido, eran puras personas mayores que tenían ya, el mínimo tenían entre 5 o 6 años, las demás personas ya tenían arriba de 15, 20, 35 años. Los grupos en aquellos entonces había gente de, pues ya de años, ¿no? Y me acuerdo que en aquella ocasión pues me recibieron y trataron de darme la información, pero pues yo realmente no iba directamente porque yo creyera que tuviera un problema con la bebida o con la sustancia. Directamente acudí a un grupo porque pues me vi más obligado, porque si no pues mi exmujer pues me iba a terminar dejando, ¿no? Entonces fui, trataba de cumplir el requisito. Yo me acuerdo que en ese proceso de abstinencia pues para mí fue difícil porque pues yo no había cambiado muchos patrones de conducta. Yo me seguía comportando de la misma manera, yo creo que hasta más neurótico. Me volví un poco más agresivo hacia mis hijos, hacia ella. Y me acuerdo que una vez ella me dijo que pues que prefería que yo bebiera, ¿no? Que era una persona mucho más tranquila consumiendo que ahora que estaba yo abstemio, ¿no? Y al final de cuentas, pues mi proceso duró solo, podríamos decir, ese primer intento, pues un año, ¿no? Entonces recaigo por una situación absurda, porque yo ya estaba buscando el justificante para poder seguir consumiendo. Los estados de ansiedad y el deseo de consumir, pues en verdad, pues ni siquiera los identificaba, ¿no? Yo creía que era algo que yo quería seguir haciendo y pues busqué la justificante, se dio y automáticamente recaí. Tiempo después tuvimos una situación, un problema fuerte. Pues ahí se va mi exmujer, se va con mis hijos. Yo recaigo de una manera mucho más fuerte. Yo me acuerdo que aquella ocasión consumí tanto alcohol como droga como nunca lo había hecho en mi vida. Me aventé ciertos días consumiendo de una manera consecutiva, solo dormía entre 1 o 2 horas y seguía consumiendo y realmente de ahí no paré durante un rato, ¿no? Y yo regreso a las agrupaciones porque pues definitivamente ya no pude drogarme, ¿no? Yo ya no pude consumir sustancia, ya me ponía muy mal antes de comprarla, durante consumirla y después de haberla consumido. Entonces yo me acuerdo que regreso a las agrupaciones y pues ahí empieza mi segundo proceso, podríamos decir, ¿no? El segundo intento para que yo pudiera realmente dejar de consumir, eso yo creía, ¿no? Entonces llego yo a Narcóticos Anónimos, un grupo de ahí de la Condesa, que también pues fue mi grupo que pues me recibió y personas que ahí conocí que me ayudaron mucho, pero pues ahí simplemente me abstuve, ¿no? Dejé de consumir, pues nunca me di a la tarea de investigar verdaderamente lo que era la enfermedad. Yo estaba todavía como conducido por el deseo de venganza y el orgullo de querer salir adelante y herido también
porque mi exmujer se había ido con mis hijos, ¿no? Entonces yo quería levantarme, yo quería recuperarme. Yo me acuerdo que yo quería tener dinero, quería hacer 1000 cosas para poder restablecerme inmediatamente de esa caída que yo creía que era pues una fuerte humillación, ¿no? Y me acuerdo que a los 6 meses, ya dentro de una abstinencia, pues me diagnostican una enfermedad a consecuencia de la adicción, y es real lo que dice ahí, ¿no? Esta enfermedad puede generar otras enfermedades, y ese fue mi caso, ¿no? Me diagnostican una enfermedad, y pues para mí fue un impacto muy fuerte, porque definitivamente eran situaciones que yo no esperaba, que yo definitivamente consideraba como algo que nunca me iba a pasar. Es más, podía jactarme o comentar sobre ese tipo de situaciones, pero no creer que yo pude haber sido víctima de esa situación, y realmente me sucedió, ¿no? Entonces pues me mantuve sin consumir, afortunadamente, no porque yo haya querido, ¿cómo poder decirlo? Como si fuera una persona, un superhéroe o algo, que una hazaña, ¿no? Sino sencillamente porque ya no podía drogarme. Yo ya sufría mucho consumiendo drogas, y eso para mí era verdaderamente devastador. Entonces aguanté, me pegué mucho al grupo. Recuerdo que los compañeros se quedaban conmigo todas las noches esperando a que mis estados de ansiedad o de melancolía por la noticia que se me había dado por el diagnóstico, pues muchos me ayudaron, ¿no? Y entonces estuve durante varios meses hasta que, pues bueno, empecé a trascender la situación, a asimilarla un poco más, y de ahí pues me mantuve, ¿no? Pero la adicción en realidad no tenía idea de lo que era, ¿no? Y mucho menos cómo operaba. Entonces cometí muchos errores dentro de mi recuperación. Me mantenía limpio, pero verdaderamente la enfermedad seguía operando, ¿no? Entonces, ¿y qué digo operando? En el aspecto sintomatológico. Yo me encontraba pues impulsado nuevamente por el orgullo, queriendo salir adelante. Para mí era una urgencia irracional el querer tener un éxito, el querer sobresalir para poder vengarme o desquitarme de aquellas personas a las que yo creía que me habían dañado, ¿no? Entonces pues sí, a base de mi propia fuerza de voluntad, regresé a la escuela, traté de sobresalir, ¿no? Terminé la preparatoria, conocí gente también ahí que me apoyó, y pues terminé una carrera, ¿no? Yo antes me jactaba mucho de esto, yo lo presumía, ¿no? Y aunado a través de ciertos sentimientos, como cuestiones sentimentales, pues dramatizaba mi logro, ¿no? Entonces intentaba decir que yo, pese a todas las circunstancias que había vivido, pues había logrado sobresalir, ¿no? Cuando verdaderamente era el orgullo, ¿no? Lo que estaba atrás, impulsándome para yo, de una u otra manera, salir de estos fracasos o humillaciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sí, logro terminar la carrera. Yo dije, pues ya voy a empezar a ganar mucho dinero, ya voy a ser una persona exitosa, y entonces ahora sí podré acercarme a mis hijos, porque pues una persona como yo, que tiene una enfermedad que está conformada por ciertas situaciones que impiden el poder hacer lo que tú tienes que hacer, es verdaderamente sorprendente, ¿no? Ellos se van de mi vida, mis hijos. Yo no los buscaba, porque verdaderamente estaba resentido con ellos, porque y es real, esta enfermedad eso propicia resentimientos, un sentimiento que está entre tus hijos y tú, un sentimiento que no te permite llegar a ellos, y que cada vez que yo intentaba acercarme a ellos, recordaba, ¿no? Y decía, ellos no me han buscado, esta mujer se fue, entonces ¿por qué acercarme? Y posponía esos encuentros, y fue dolorosísimo, porque ya no me drogaba, pero esta cuestión la sustituí con otra sustancia, que en ese tiempo fue el sexo, y realmente es sorprendente ver cómo puedes cambiar de una sustancia a otra para poder adormecer esos estados sintomatológicos de la adicción, ¿no? Entonces en mi caso así fue, ¿no? Yo empecé a enrolarme con muchas parejas. Eso también me alejaba más de mis hijos. Estar concentrado exclusivamente en satisfacer mis deseos personales, pues me llevó al fracaso, ¿no? Dentro de una agrupación. No me drogaba, nuevamente repito, porque me daba mucho miedo. Yo terminé en crisis
verdaderamente fuertes. O sea, y no consumí muchos años. O sea, esto es lo más chistoso, y eso es lo mismo que dice ahí la literatura, porque como menciona, ¿no?, que no es necesario estar consumiendo tantos años ni grandes cantidades como lo hicieron algunas otras personas para estar gravemente enfermo, ¿no? Y pues verdaderamente fue mi caso. La adicción avanzó muy rápido en mí. Los estados sintomatológicos se detonaron de una manera rapidísima. Yo consumí, yo creo que casi 4 o 5 años. Yo no consumí mucho. Yo creo que si hubiera llegado a más años me hubiera matado, porque pues mi estado compulsivo era muy agresivo. Entonces estas situaciones pues prácticamente no me permitían regresar al consumo de drogas, pero la adicción tenía que seguir trabajando si yo no la detenía. Entonces se canalizó hacia la parte sexual. Ahí fue donde vino, creo que, mi declive, ¿no? Porque muchas veces se toca a fondo dentro de las mismas agrupaciones, y hoy sé lo que es simplemente estar de huésped en un grupo y no tratarte, ¿no? Yo copiaba mucho de lo que veía en los grupos. Si lloraban, lloraba; si gritaba, si reían, reía; si reían, reía. Entonces todas estas cuestiones pues yo las viví. Al ver sustituido, pues me alejé más de mis hijos, me resentía más. Era sorprendente esta cuestión, y estoy hablando mi verdad, porque sí, mucha gente me dice quién soy, que por qué hoy estoy hablando de esto, por qué trabajo en este trabajo de la consultoría Merkabah, cuál es la intención de que yo esté aquí. Hay una finalidad, hay una historia de fondo, y es realmente mi experiencia dentro de este programa, ¿no? Dentro de lo que es realmente pues todo mi proceso de recuperación, ¿no? Entonces yo me pasé, como les comento, estos años realmente abstinente, no me drogaba, pero la adicción estaba todo lo que daba. Entonces era verdaderamente sorprendente cómo las cosas que yo quería no se daban, ¿no? Yo quería ser un gerente general, ¿no? Yo buscaba inmediatamente tener ese puesto, como demandándole algo a la vida, como que esa parte de creer que yo estaba ya haciéndoles el favor de recuperarme, entonces merecía estar bien inmediatamente, ¿no? Entonces caí en esos estados, buscaba trabajos, no duraba, no se me daban. Veía a otras personas de la carrera, de la licenciatura, sobresalir y yo no conseguir. En muchas ocasiones yo no tenía ni para comer, y yo decía, ¿por qué me pasa esto?, ¿no? Yo decía, Dios no me quiere, esto no funciona, ¿no? Quizás no pensaba en drogarme, en beber, pero sí pensaba en castigarme con el sexo, ¿no? Entonces, estas cuestiones sí las hice 1 y 1000 veces, y cada vez mi adicción se acrecentaba, ¿no? Entonces, estos puntos pues sí me llevaron prácticamente a un declive, a tocar un fondo, realmente a sentir el estado agónico que produce esta enfermedad. El de la noche a la mañana empezar a sentir un dolor de beber, un dolor de querer pararme, de querer prácticamente hacer algo y no poder, un ruido mental sorprendente que no podía poner atención en nada, las cosas se me caían, me paraba tarde, estaba deprimido. Mi padre, pues un hombre que se paraba, se iba a trabajar, un hombre callado, ¿no? Mi madre, una madre sobreprotectora que a veces deseaba su protección y a veces también la rechazaba, ¿no? Entonces eran estados verdaderamente dolorosos, ¿no? Hoy sé lo que significa el dolor de vivir y lo que puede generar la adicción o el alcoholismo, porque para mí es prácticamente la misma enfermedad, ¿no? Hablar de esto no es hablar de diferencias, sino realmente el mismo estado sintomatológico es el que nos une, ¿no? Y para mí la adicción y el alcoholismo es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo bebí alcohol y también sustancias, entonces para mí es lo mismo. Entonces viene el declive, empiezo a tener esos estados agónicos. Afortunadamente recuerdo esa vez que no paraba mi estado melancólico, estaba llorando, ya llevaba yo 2 días y no dejaba de llorar, y yo ya me espantaba, yo decía, ¿por qué no puedo parar? ¿Qué me está sucediendo, no? Y una voz dentro de mi cabeza que me hablaba, ya quítate la vida, esto no vale nada, y un estado de repugnancia de mí mismo, a la vez otra voz diciéndome que era lo peor, que era un pendejo, infinidad de cosas que escuchaba dentro de mi cabeza y que yo quería callar, pero pues definitivamente no se lograba.
ver en realidad qué es la adicción, y estoy hablando ya en un estado sin alcohol ni drogas, pues es realmente dolorosísimo, ¿no? Entonces, a mí me llevó, pues, a buscar esa ayuda, ¿no? Me acuerdo esa vez, le hablé a un gran amigo mío que tengo, y él me llevó con un cuate que también es un gran amigo y que quiero mucho, y él es cristiano, ¿no? Y yo llegué y le dije, oye, yo necesito que hagas una oración por mí, porque definitivamente me siento muy mal, ¿no? Y recuerdo que él me hincó y hizo una oración. Yo solo quería parar, yo solo quería sentirme bien, y no lo lograba. Ya llevaba varios días con ese estado sintomatológico, ¿no? Y entonces recuerdo que esa vez se me ocurre, estaba con mi amigo, le digo, vamos a este grupo, ahí es donde ahorita va a haber una junta, porque yo había aprendido eso, ¿no? El de, si te sientes mal, pues acude a una junta, ¿no? Busca una junta inmediatamente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que dije, a las 5 de la tarde empieza ese grupo, vamos. Entonces mi amigo me agarra desde Iztapalapa hasta la colonia Roma, me lleva, y ahí llegamos, ¿no? Todavía no empezaba el grupo, y entonces ya le iba a decir, pues vámonos a mi grupo, ¿no? Y él me dice, no, espérate tantito, y de repente llega otro compañero, ¿no? Y entonces yo ya lo había visto en una ocasión, este cuate, y me dice, ¿cómo estás? Y yo, cuando me dice cómo estás, empiezo a llorar, porque pues yo traía el síntoma de la melancolía, un estado que no puedes dejar de llorar, que te preguntan y la voz se te quiebra, y estás llorando y llores sin poder parar, y tú no quieres hacerlo, pero no puedes dejar de hacerlo. Entonces me dice, tranquilízate, ¿no? Entonces no me dejó hablar, él empezó a hablar, cosa que en el fondo pues también me molestó, porque yo quería pues expresarme, ¿no? Según yo había creído que yo tenía que estar expresando lo que sentía para mejorar, y yo quería pues decirle qué me sucedía, y él no me dejaba. Él me empezó a hablar del programa, empezó a hablar de lo que yo tenía en ese momento, y yo decía, sí, eso sí me pasa, ¿cómo lo sabes? ¿No? Entonces empezó a hablar conmigo. Pasaron, yo creo que casi 3 horas que yo estuve platicando con él. De repente dejé de sentir ese dolor, ¿no? Y él me dijo, nos vemos aquí mañana, te espero. Para todo. ¿Por qué? Porque yo estaba obsesivo, buscando trabajo, queriendo ser gerente general, queriendo ganar 30,000 pesos al mes. Me acuerdo esas veces, esos estados tan exigentes que tenía y que no se cumplían, y tan frustrantes, que al final me dejaban en fuertes estados de depresión. Y yo recuerdo que algo dentro de mí me dijo, mañana venimos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que íbamos de regreso con mi amigo para llevarme a mi casa, y yo le decía, oye, yo no sé qué hizo este cuate, pero yo me siento muy bien, me siento bien. Y al día siguiente regresé, ¿no? Entonces ahí conozco a mi padrino, ¿no? Yo había tenido varios padrinos en el proceso de recuperación, pero realmente no tenía la suficiente honradez como para poder honrarlos, y pues realmente eran simplemente personas que yo quería que me dijeran lo que yo quería escuchar, y no era verdaderamente honesto con ellos, ¿no? Entonces sí cambié varias ocasiones de padrinos, pero porque realmente pues no me daban, o no querían jugar mi juego, ¿no? Entonces llego ahí, lo conozco, veo que empieza a hablar sobre los principios, el programa. Yo me acuerdo que la primera vez yo no lo escuché, no recuerdo nada de lo que habló esa vez, porque había mucho ruido en mi mente, muchos estados de prejuicio hacia él, hacia el grupo. O sea, es sorprendente estar en un lugar donde te quieren ayudar y tú estar prejuiciándolos, cabrón, y estar viéndolos y minimizándoles, viéndoles la ropa, y todavía, o sea, yo siempre he dicho, el alcohólico o el adicto tiene 3 características especiales: jodido, mamón y pendejo. Y esa era mi característica, ¿no? Yo estaba jodido, sin tener para comer, sin trabajo, con la misma ropa, y mamón dentro de una agrupación, porque ya tenía, según yo, 11 años sin drogarme, ¿no? Fui, ¿no? Me empecé a escuchar, y de repente me acuerdo que en una ocasión me dijo, pues ya es momento de que empecemos a tratarte, y pues sigue viniendo, ¿no? Y yo decía, chale, este cuate me va a dar la gerencia general, ¿no? Yo decía, él sabe sabe mucho del programa,
y él me va a ayudar a que yo pueda conseguir una gerencia general, ¿no? Me acuerdo que nunca me dio esa receta y se lo agradezco infinitamente. Eh, Él fue el primer hombre que pudo detenerme y al que yo no le pude mentir. Conocía exactamente la enfermedad que yo tenía. Y hoy se lo agradezco, hoy ya no está vivo, pero donde quiera que esté, que Dios lo bendiga y de verdad lo tenga. Sé que está mi padrino allá con Dios, porque fue un hombre muy bueno y ayudó a muchas personas. Entonces yo recuerdo que él pues me decía que tenía que esperar y yo mis estados impulsivos y esa urgencia irracional se mantenía en mí todos los días y fui y probé la última vez, ¿no? Dije, no, yo verdaderamente quiero probar, ¿no? Porque fíjate que es interesante cómo el orgullo puede echarte en contra ante las personas que te están ayudando. Es verdaderamente sorprendente esta enfermedad, ¿no? Entonces yo decía, este señor no me quiere ayudar, ¿no? A mí se me hace que quieren tenerme aquí nada más y pues perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo que fui y busqué un trabajo, me lo dieron porque yo tenía los trabajos mintiendo, ¿no? Exagerando, como dice ahí la literatura, hoy lo entiendo, eh, adjudicándome de atributos que definitivamente no tenía o actitudes o capacidades y mentía para obtener los trabajos queriendo que así iba a obtener los resultados, ¿no? Entonces, me acuerdo que conseguí ese trabajo, otra persona que me contrató, pues igual a mí, mentirosa, ¿no? Porque un mentiroso pues atrae otro mentiroso, ¿no? Entonces me acuerdo que me contrataron y pues empezábamos ahí a discutir, ¿no? Esa persona pues trataba muy mal a sus empleados y pues yo no me dejé, ¿no? Entonces me acusa, ¿no? Me demanda que si yo me estaba robando el dinero, cosa que no es verdad. Y pues tuvimos un problema ilegal, nos fuimos a juicio en conciliación y arbitraje. Yo le gano el juicio, la conciliación determina una cantidad que me pagara y pues el abogado pues me roba el dinero, ¿no? Se vende con él, con el dueño, con el que era mi patrón y pues me friegan la lana, ¿no? Entonces ahí comprendí que no era la forma y regresé con el padrino y el padrino me dijo, ya siéntate, ya es momento de que empieces a tratarte. Y me dijo, pues yo te ofrezco este trabajo que es pues, hacer pastes, ¿no? Y yo dije dentro de mí, oye cabrón, o sea, te estoy pidiendo una ayuda, yo soy licenciado. O sea, me da risa ahora, pero realmente así estaba de inflado mi orgullo, ¿no? ¿Cómo es que me estás ofreciendo que yo vaya a hacer pastes? Que no sabes con quién estás hablando. Eso lo decía dentro de mí, eso hablaba a mi cabeza mientras trataba de ponerle atención al padrino, ¿no? Entonces él me dijo, pues piénsalo, y pues no me quedó de otra más que tomar el trabajo porque no se me daba nada, las puertas se me cerraron y pues empecé el proceso ahí. Recuerdo que empecé en aquel entonces, pues me pagaba 600 pesos. 600 pesos que me alcanzaron. Me alcanzaban como no tienes idea, ¿no? Fue algo verdaderamente bueno porque pues estábamos ahí, siempre estuvimos hablando de él. Ahora entiendo, ¿no? Cuando tú compartes con otros adictos, estábamos hablando siempre del programa, de lo que era la enfermedad, reconociendo los síntomas. Y era padre estar trabajando con compañeros y estar siempre conectado en esta parte, ¿no? Y pues así fue como comenzó mi proceso de la noche a la mañana. Empiezo a descubrir un programa de recuperación tan maravilloso que pues ha cambiado mi vida, ¿no? He comprendido al 100% lo que es realmente esta enfermedad. El programa es maravilloso y pues de ahí han surgido muchas situaciones como formar hoy parte del equipo de consultoría Mercaba. Trabajar en esta consultoría para mí ha sido una bendición, un regalo de Dios. Yo siento que para mí ha sido como la oportunidad para poder empezar a tratarme y ayudar a otros a tratarse. Quiero agradecerles y pues nos vemos la próxima. Gracias.